Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La cicatriz que no se ve. La sala de instrucción estaba llena de especies de toda la galaxia. Rostros, mandíbulas, antenas y ojos de todo tipo se alineaban en filas perfectamente marcadas, con uniformes brillantes, hombros erguidos y la arrogancia habitual de quienes provenían de mundos que alguna vez dominaron imperios estelares. Y entre todos ellos, una sola figura humana. Iris Velázquez. Permanecía de pie al final de la sala, el rostro inexpresivo, los ojos fijos en el instructor que paseaba con aire altivo frente a los pupitres. A su alrededor, los murmullos no cesaban. Algunos la miraban con desprecio, otros con curiosidad. Pero nadie la miraba con respeto. Aún no. El instructor, un albariano de piel grisácea y ojos verticales, alzó la voz. En esta academia preparamos a los mejores de cada especie. Guerreros, estrategas, exploradores. No tenemos tiempo para sentimentalismos primitivos ni carne débil. Su mirada se clavó en Iris. Algunos aún creen que los humanos tienen lugar aquí. Una creencia, divertida. Risas apagadas. Murmullos. Una joven Kadari con placas óseas se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Un telminiano sopló por sus branquias en señal de burla. Nadie esperaba una reacción. Iris no dijo nada. Con calma absoluta, sin mostrar emociones, comenzó a arremangarse la chaqueta del uniforme. Lo hizo lentamente, de forma meticulosa, como si cada movimiento contara. Cuando la manga quedó arriba del bíceps, mostró el brazo. Lo que se vio no fue carne lisa ni piel inmaculada como la de muchos cadetes genéticamente optimizados. Era un mapa de cicatrices, quemaduras, cortes antiguos. Cada línea era una historia. Un infierno vivido. En la sala se hizo el silencio. El instructor se detuvo. Iris no habló. Solo dejó que vieran. Luego volvió a cubrirse el brazo, con la misma lentitud. Entonces caminó hacia su asiento y se sentó, como si nada hubiera ocurrido. Nadie volvió a reír. Aquella noche, mientras el resto de los cadetes socializaban en la zona común, Iris permaneció sola en su cubículo. No era por timidez ni por aislamiento voluntario. Era una elección estratégica. Cada momento de descanso era una oportunidad para repasar mentalmente sus lecciones, preparar su cuerpo para el día siguiente o simplemente desconectar del entorno tóxico de la academia. Sabía que no la querían allí. Que su presencia era una prueba política más que una oportunidad real. La Tierra había sido aceptada en la Alianza Intergaláctica apenas 2 años atrás, y aún era vista como una civilización en evolución. Las otras especies pensaban que los humanos eran una mezcla peligrosa de impulsividad, irracionalidad y primitivismo. Y tal vez tenían razón. Pero lo que ignoraban era lo que se había hecho con Iris. El proyecto Erebo. Un experimento secreto financiado por las potencias humanas más radicales. Consistía en crear soldados capaces de sobrevivir a condiciones que ningún otro ser orgánico podría soportar. Entrenamientos inhumanos, aislamiento extremo, privación sensorial, simulaciones de muerte. De 100 candidatos, solo sobrevivió una. Ella. A las 0500, el sonido de la alarma estruendosa marcó el inicio del día. Iris ya estaba vestida, sentada en posición de meditación. Abrió los ojos con lentitud. Nada en su rostro denotaba fatiga. La noche anterior solo había dormido 1 hora. Lo suficiente. En el comedor, los murmullos sobre ella habían cambiado de tono. Ya no eran burlas. Ahora había duda. ¿Qué clase de entrenamiento dejaba marcas así? ¿Cómo había sobrevivido? El instructor se le acercó. Cadete Velázquez, acompáñeme. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones. La condujo a una sala de simulación táctica. Allí, frente a una docena de observadores, le indicó que se ubicara al centro. Protocolo de evaluación. Situación hostil, captura y evasión. El instructor miró a los demás. Tiempo límite, 10 minutos. Objetivo, sobrevivir. Iris asintió. La simulación comenzó. Lo que siguió fue una coreografía brutal de eficiencia. El entorno era una jungla alienígena cargada de humedad, niebla ácida y sonido constante. Desde las sombras, enemigos biomecánicos aparecían en grupos.
Iris se movía como si ya conociera cada rincón del lugar. Usaba el terreno a su favor, desarmaba trampas con piedras, desactivaba a los enemigos sin armas. 1, 2, 3. En menos de 5 minutos, había eliminado 8 enemigos y llegado al punto de extracción. Silencio absoluto en la sala de observación. ¿Eso fue entrenado en la Tierra?, preguntó una oficial de inteligencia Selari. No, respondió el instructor. Eso fue forjado. Al final del día, Iris regresó a su cubículo. Se quitó el uniforme, miró su brazo lleno de cicatrices y lo tocó con suavidad. No como quien siente dolor, sino como quien recuerda. Sus ojos azules se clavaron en el techo metálico de la cabina. Aquí nadie sabe lo que hicimos para llegar hasta aquí. Nadie recuerda a los que cayeron en los entrenamientos. Solo ven a la última en pie y piensan que tuve suerte. No entienden que sobrevivir fue mi castigo, y mi bendición. En el registro de actividad, su rendimiento fue clasificado como anómalo, pero eficaz. Las especies más antiguas empezaban a hacer preguntas. La dirección de la academia también. Pero ella no buscaba validación. Solo estaba esperando el momento en que necesitaran a alguien que no se rompa. Porque cuando llegara el verdadero caos, solo los rotos sabrían cómo actuar. Y entonces, por primera vez, la galaxia entera sabría qué tan peligrosa podía ser una humana con cicatrices. La prueba del vacío. La madrugada llegó antes de lo esperado. Había algo en el aire esa mañana. Una tensión silenciosa, como si todos supieran que el día no iba a ser como los demás. En los pasillos metálicos de la academia, los pasos se oían más rápidos, los ojos miraban más de reojo. Nadie decía nada, pero todos sentían lo mismo. Hoy tocaba la prueba del vacío. Iris ya estaba lista cuando anunciaron el cambio en el itinerario. No porque lo esperara, sino porque ella siempre lo estaba. Dormía con un ojo abierto, el cuerpo ligero, la mente entrenada para el cambio constante. Había aprendido hacía tiempo que la previsibilidad era un lujo que los humanos no podían permitirse en una galaxia que nunca los había querido. La prueba del vacío no era como las demás. No era una simulación táctica, ni una competencia de puntería o análisis. No se trataba de lógica ni de fuerza física. Era algo más básico, más puro, supervivencia en el espacio. Sin traje, sin armas, sin comunicación. Solo tú y el vacío. Los candidatos fueron trasladados a una cámara hermética flotante en órbita sobre el planeta de la Academia. Uno por uno, serían expulsados a un compartimento presurizado que simulaba una despresurización real. 10 minutos. Esa era la duración límite. Más allá, el cuerpo empezaba a romperse por dentro. El primer cadete fue un Carenti. Duró 3 minutos. Jadeó, gritó, y pidió ser extraído. Nadie lo juzgó. Incluso entre las especies más avanzadas, aguantar esa experiencia era brutal. El segundo fue un Danar. 4 minutos y medio. Salió temblando, deshidratado, incapaz de hablar. Iris no observó a ninguno. Estaba con los ojos cerrados, respirando lento, visualizando su ritmo cardíaco, repitiendo mentalmente una secuencia de entrenamiento. Aire, presión, control, silencio. Su nombre fue pronunciado. Sin emoción. Velázquez, en posición. Entró al módulo sin decir una palabra. Se sentó. Se colocó el sensor en la nuca. El operador, un alienígena de aspecto insectoide, la miró con duda. Recuerda, si el dolor supera tus límites, presiona el panel rojo. Iris asintió, aunque sabía que no iba a usarlo. No era cuestión de orgullo. Era algo más profundo. No volvería a sentirse como aquella vez, en la fase 3 del proyecto Erebo, cuando la encerraron en una cámara de vacío real, en plena montaña, sin comida, sin luz, sin nada que aferrarse salvo su mente. Allí había aprendido que la desesperación no grita. Susurra. Y si no estás atento, te consume por dentro. El aire comenzó a desaparecer. Primero llegó el frío. No el frío común, sino ese que cala los huesos como agujas. Iris cerró los ojos. Contó. 1, 2, 3. Después vino la presión. Los vasos sanguíneos comenzaron a estirarse. Sus oídos zumbaban. Los dedos, entumecidos. La lengua, pesada. El cuerpo pedía aire, pero ella lo negaba.
No pensaba. No analizaba. Solo estaba. Como una roca en medio de una tormenta. La mente comenzaba a ceder. Y justo cuando la visión se le nubló, algo en su interior despertó. Una imagen. Su hermano, muerto en el entrenamiento. Su rostro manchado de barro y sangre. Su sonrisa, rota. Lo último que le dijo, tú sí vas a lograrlo. Esa imagen fue suficiente. Siguió. 5 minutos. 6. 8. Los sensores se dispararon. La sala de control entró en alerta. Los asistentes gritaban. Querían detener el ejercicio. El operador dudó. Puede morir, dijo alguien. Pero el instructor, el mismo que se había burlado de ella días antes, levantó la mano. Esperen. Iris no se movía. Estaba flotando en el centro del vacío, con los ojos abiertos. La piel azulada, las venas marcadas. Pero sus signos vitales eran estables. No normales, pero estables. Y entonces, en el minuto 10:30, ella presionó el panel, no por necesidad, sino por decisión. Cuando regresó a la cámara principal, todos la observaban en silencio. La mayoría no entendía cómo lo había hecho. Otros, simplemente bajaron la mirada. No había fanfarria. Ni aplausos. Solo respeto. Esa noche, Iris caminó sola por el pasillo central del complejo. Las luces estaban tenues. Todo estaba en calma, menos su mente. No era heroína. No se sentía superior. De hecho, había un vacío dentro de ella más frío que el del espacio. Se detuvo frente a una ventana que daba al firmamento estelar. Y mientras veía el brillo de los planetas lejanos, pensó: el vacío me recuerda a casa. A ese lugar dentro de mí que nadie conoce. El que no siente miedo. El que no siente nada. El que aprendió a sobrevivir cuando todos los demás murieron. Un grupo de cadetes pasó a su lado. Nadie habló. Nadie la interrumpió. Iris no necesitaba que la entendieran. Solo necesitaba que no la subestimaran. Horas después, el informe de la prueba llegó a los supervisores de alto rango. Observaciones. Humana. Tiempo en el vacío, 10:30 minutos. Daño fisiológico, mínimo. Estado mental, estable. Clasificación, anómala. Comentario adicional del instructor, no es entrenable. Ya viene entrenada de otro infierno. Y así, en el registro digital de la academia, quedó grabado su nombre. No como una cadete más. No como una humana más. Sino como una anomalía peligrosa que ningún simulador había previsto. Un error en el sistema. Un recordatorio viviente de que el alma humana no se programa. Se forja. El secreto del proyecto Erebo. El eco de los pasos resonaba entre los muros metálicos de la academia. Aunque era medianoche, algunas luces seguían encendidas. No por necesidad, sino por control. La academia nunca dormía del todo. Iris estaba sentada en su litera, con la espalda recta y la mirada perdida en el reflejo de una tableta de datos apagada. No leía. No repasaba ningún informe. Solo, pensaba. Algo dentro de ella empezaba a agrietarse. No por debilidad, sino por cansancio acumulado. Años conteniéndose. Años fingiendo que las cicatrices eran solo marcas en la piel. Pero en realidad, eran puertas selladas, cada una con un recuerdo que luchaba por salir. Esa noche, la puerta se abrió. El mensaje llegó sin advertencia. Un sobre digital, anónimo. Un archivo cifrado. Asunto: Proyecto Erebo, acceso clase 5. Iris parpadeó. Nadie hablaba del proyecto Erebo. Nadie lo nombraba. No oficialmente. Y quien lo hacía, no vivía mucho tiempo para seguir hablando. Ella lo conocía bien. Demasiado bien. Con manos firmes, deslizó el archivo al lector óptico. La pantalla cobró vida. Un texto apareció, líneas simples, secas, clasificadas. Pero bajo esa frialdad militar, se escondía una verdad sucia, dolorosa, escondida bajo millones de toneladas de propaganda. Proyecto Erebo. Iniciado, año 2274, Tierra, base subterránea en la cordillera sudamericana. Objetivo: crear soldados humanos capaces de resistir y adaptarse a los entornos de guerra más extremos de la galaxia.
Participantes, 100 seleccionados, edades 15 a 19. Método, entrenamiento físico, psicológico y sensorial por etapas. Resultados, 99 bajas. Un sobreviviente. Nombre en clave, Iris. No lloró. No se estremeció. Solo cerró los ojos. Y recordó. Tenía 16 años cuando la llevaron al complejo. Le prometieron una beca, un futuro brillante, una oportunidad única. Mentiras bien contadas. Y ella, huérfana desde los 12, con el alma rota y el cuerpo débil, creyó que era su única salida. La primera semana fue fácil. Teoría, pruebas físicas, simulaciones. La segunda, cambió todo. Les quitaron los nombres. Les pusieron números. Iris fue el 27. Ya no se hablaba. El que hablaba, no comía. El que fallaba una prueba, desaparecía. Algunos murieron en los entrenamientos. Otros, se quitaron la vida. Los más fuertes resistieron unas semanas más. Los más crueles duraron meses. Ella no era ni la más fuerte ni la más cruel. Pero era la que más aguantaba. Una de las pruebas consistía en pasar 48 horas en una cámara de privación sensorial, suspendida en líquido, sin luz, sin sonido, sin movimiento. Solo pensamientos. Muchos perdían la noción del tiempo. Se volvían locos. Iris sobrevivió repitiéndose una frase que su madre le decía cuando era niña. Las estrellas no te abandonan, solo están más lejos cuando cierras los ojos. Cuando salió, la piel de sus brazos estaba quemada por el fluido. De ahí las cicatrices. Las mismas que mostró al instructor el primer día. Otra fase del programa fue aún peor. Simulaciones de combate real, pero sin simulador. Cuchillos, fuego, descargas eléctricas. Los instructores los empujaban hasta el borde de la muerte. Y a veces, más allá. Su compañero más cercano, Paulo, cayó en el entrenamiento de infiltración. Una mina activada por error. Ella lo cargó 2 kilómetros bajo fuego simulado, sabiendo que estaba muerto. Solo para que no lo dejaran tirado como basura. Ese día, Iris dejó de llorar por los demás. Empezó a guardar todo adentro. Volvió a la tablet. El archivo seguía abierto. Al final, una línea que no esperaba. Misión secundaria, infiltrar la Academia Intergaláctica. Evaluar la viabilidad de futuras integraciones humanas en entornos de élite. Era eso. Ella no había sido enviada allí para aprender. Era un experimento más. Un peón en un tablero de ajedrez intergaláctico. No era la representante de la humanidad. Era su conejillo de Indias. Alguien golpeó la puerta. 2 veces, suaves. Iris, ¿estás despierta? Era Tar, un cadete del sistema Hulosai. Uno de los pocos que no la miraba con odio o miedo. Había estado en la misma prueba del vacío. Había visto algo en ella que lo había dejado callado desde entonces. Sí, respondió ella sin moverse. Entra si quieres. Tar entró con cautela. Se sentó en el borde de la litera opuesta. No dijo nada al principio. Solo la miró. Sé que no es asunto mío, dijo finalmente, pero, lo de hoy en la cámara, no fue normal. Los sensores, los monitores, tu corazón bajó a 30 pulsaciones y no entraste en shock. Ella lo miró. Aprendí a controlarlo. ¿Dónde? ¿En qué parte del entrenamiento humano enseñan eso? En una que no deberías conocer, respondió, con voz neutra. Tar no insistió. Se levantó. Solo quería decirte algo, se detuvo en la puerta. Si algún día necesitas que alguien te cubra la espalda, yo estoy. Ella no respondió. Pero cuando se fue, por primera vez en mucho tiempo, Iris sintió una grieta en su coraza. La tablet parpadeó. Nuevo mensaje. El proyecto Erebo no terminó. Solo cambió de nombre. Y tú no eres la única. S. Iris leyó la línea varias veces. El corazón se le aceleró. ¿No era la única? Se puso de pie. Cerró el archivo. Y con pasos lentos, salió de la habitación. Porque si había más como ella, entonces la galaxia no estaba lista. Y la academia tampoco. La rebelión del Aula 9. El día comenzó como cualquier otro. Pero todos sabían que algo iba mal. En los pasillos,
Las conversaciones eran más breves. Los saludos se volvían miradas de soslayo. Los grupos de cadetes alienígenas se reunían en esquinas ocultas, susurrando entre dientes lenguas que el traductor automático no podía traducir del todo. Había una tensión espesa en el ambiente. Densa. Cortante. Y todo giraba en torno a Iris. Desde la prueba del vacío, desde las cicatrices mostradas en clase, desde los informes filtrados, su nombre circulaba como una advertencia no oficial. La humana. La del programa oculto. La que no se rompe. Era demasiada presencia para una sola persona. Demasiada amenaza para quienes siempre se creyeron superiores. Aula 9. Asignatura. Estrategias de guerra multiespecie. Iris llegó puntual, como siempre. Entró en silencio, con el rostro inexpresivo, sin mirar a nadie. Se sentó en la tercera fila, junto a la ventana. Al lado suyo, el asiento estaba vacío. Nadie quería sentarse cerca. Nadie sabía qué hacer con ella. El instructor no apareció. 5 minutos. 10. Algunos cadetes se inquietaron. Otros lo notaron de inmediato. Los sistemas de vigilancia del aula estaban apagados. Nada grababa. Nada transmitía. Iris también lo notó. Pero no se movió. Fue entonces cuando se cerró la puerta. Automáticamente. Desde fuera. Y el ambiente cambió. Los primeros en moverse fueron 3 cadetes torinianos. Altos, fuertes, piel con placas óseas. Se levantaron sin decir palabra y caminaron hacia Iris. Luego, un uraquiano y un seloriano se sumaron desde la fila del fondo. En total, 7. Ella los miró de reojo, sin levantar la cabeza del pupitre. No mostró sorpresa. No mostró miedo. Uno de ellos habló. Este lugar es para los que siguen las reglas. Para los que entienden su lugar. No para experimentos de laboratorio. No para una especie que gateaba bajo la lluvia ácida hace 50 años, dijo otro, con desdén. Silencio. Iris se incorporó. Lentamente. ¿Y esto qué es? ¿Una advertencia? El toriniano mayor avanzó un paso. Su sombra la cubrió. No. Es una corrección. Todo ocurrió en menos de 30 segundos. Uno de ellos se lanzó directo. Ella lo esquivó con un movimiento mínimo, tomó su brazo, lo dobló hacia atrás y lo dejó inconsciente con una llave cervical. Otro vino desde la izquierda. Patada al estómago. Codo a la mandíbula. Rodillazo. Al suelo. Los demás dudaron. Pero la rabia superó la lógica. La escena que siguió fue una coreografía cruda de precisión y brutalidad. Nada de movimientos espectaculares. Nada de acrobacias innecesarias. Solo golpes rápidos, letales, entrenados. Iris no estaba peleando. Estaba neutralizando. Cada golpe tenía el peso de una historia. Cada movimiento, la memoria de un compañero muerto en el proyecto Erebo. 1, 2, 3. Cuando el último cayó, la sala volvió al silencio. 5 cuerpos inconscientes en el suelo. Uno sangrando por la nariz. Otro con un brazo dislocado. Iris tenía un rasguño en la mejilla y respiraba apenas agitada. Nadie más se movió. La puerta se abrió con un zumbido. 2 oficiales de seguridad entraron. Detrás de ellos, el instructor. No parecía sorprendido. Observó la escena, miró a Iris, luego a los caídos. Informe médico, ordenó con calma. Aseguren a los agresores. Que reciban atención y sanción disciplinaria. Uno de los oficiales lo miró, confundido. ¿Y la humana? Actuó en defensa propia. No hay falta. Se giró hacia Iris. Velázquez, venga conmigo. La condujo a una sala privada. No hablaron durante el trayecto. Cuando se sentaron, el silencio duró unos segundos más. Finalmente, él habló. Sabíamos que esto podía pasar. Desde que se filtraron tus archivos, varios sectores comenzaron a inquietarse. Algunos no pueden soportar la idea de que un humano les supere en algo. Iris no respondió. He leído tu expediente completo. El verdadero. El que ni siquiera tus superiores te dejaron ver. El proyecto Erebo fue más que entrenamiento. Fue manipulación, condicionamiento, ruptura mental.
Te reconstruyeron. Ella lo miró a los ojos por primera vez. Yo me reconstruí. El instructor asintió. Lo sé. Y eso es lo que les aterra. Esa noche, Iris regresó a su habitación más tarde de lo habitual. Caminaba despacio. El cuerpo comenzaba a dolerle. No por los golpes. Era el peso del día. De la situación. Del aislamiento constante. Sabía que ahora todo cambiaría. Ya no solo era la humana rara. Ahora era la peligrosa. En el comedor, todos callaron cuando entró. Algunos apartaron la mirada. Otros la miraron con una mezcla de respeto y temor. Tar, sentado al fondo, le hizo un gesto con la cabeza. Un gesto simple, pero sincero. Ella le devolvió la mirada y, por primera vez, se sentó a su lado. No hablaron mucho. No hacía falta. A veces, el respeto se gana a golpes. Y a veces, la rebelión se aplasta sin decir una palabra. Esa madrugada, los informes de seguridad circularon entre los altos mandos. Incidente en Aula 9. Iris Velázquez neutralizó a 7 agresores con daño mínimo. Grabaciones parciales recuperadas. El Consejo de Evaluación solicita reunión urgente. Se debate su permanencia. Comentario del comandante Estral: es un arma con conciencia. El problema no es si puede controlarse. El problema es si deberíamos intentar hacerlo. Pero Iris no leía esos informes. Estaba de pie, frente a la ventana de su habitación, viendo la luna artificial girar sobre la academia. Y pensaba: no me rompí. Ellos sí. Y eso es solo el comienzo. Los que cayeron en la tierra. No era la primera vez que Iris soñaba con la lluvia. Pero esa noche, fue diferente. En su mente, volvía al lugar donde todo comenzó, la zona cero del proyecto Erebo. Una instalación enterrada bajo las montañas, envuelta en silencio, lejana de todo. Recuerda las paredes húmedas, la voz metálica que les hablaba desde los altavoces, y esa sensación constante de que siempre había ojos mirando. Pero en el sueño, lo único que realmente recordaba con claridad, era la lluvia. El día comenzó sin anuncios. Sin alarmas. Sin informes especiales. Pero todos los supervisores de la academia sabían lo que estaba a punto de revelarse. El instructor principal, Estral, había solicitado una actualización del archivo galáctico sobre la historia reciente de la Tierra. No el resumen diplomático, ni los acuerdos de integración. No. Quería la verdad. Y lo que encontró, fue más que incómodo. Reunidos en una sala de comando, 5 altos oficiales de diferentes especies escucharon en silencio un informe clasificado. La proyección mostraba imágenes borrosas de lo que parecía una invasión. Planetas destruidos. Ciudades ardiendo. Criaturas biomecánicas avanzadas desplegándose sobre territorio humano. Y luego, algo inesperado: resistencia. No diplomática. No tecnológica. Física. Humana. Brutal. Los archivos desclasificados mostraban batallas registradas por satélites terrestres. Explosiones. Tropas sin armaduras enfrentando entidades alienígenas. Y al final, la imagen más sorprendente: las criaturas retrocediendo. Derrotadas. Repelidas. La humanidad lo había ocultado. Habían sobrevivido solos a una invasión. Sin ayuda de la Alianza. Estral dejó de proyectar. Su voz era tensa. ¿Alguno de ustedes sabía esto? Nadie respondió. Lo enterraron. Enterraron la verdad bajo tratados, diplomacia, sonrisas. Pero mientras negociaban el ingreso de la Tierra en la Alianza, estaban peleando su propia guerra. El oficial seloriano entrecerró los ojos. ¿Y eso qué implica para nosotros? Estral se inclinó hacia adelante. Implica que subestimamos a una especie que no pidió permiso para vivir. Una especie que entrena a sus hijos en el barro, los rompe, y los reconstruye solo para que un día, nadie vuelva a tocar su planeta sin permiso. Esa tarde, Iris fue convocada a la sala de revisión psicológica. No por sospechas de inestabilidad. Al contrario. Era por otra razón. Querían entenderla. Sentarla frente a una mesa. Hacerle preguntas. Estudiarla como a un espécimen raro. Pero cuando entró, no encontraron a una máquina sin emociones, ni a una soldado hipnotizada por el deber.
Encontraron a una joven con la espalda recta, la mirada clara, y una frase que nadie se esperaba. No vine aquí para representar a mi planeta. El oficial a cargo, un viejo zarnaquiano, levantó la vista de su datapad. Iris, lo que queremos es comprender. Entender qué te impulsa. Ella respiró hondo. Por primera vez, habló de lo que nadie quería oír. Los que cayeron en la tierra, no están en libros. No hay nombres. Ni monumentos. Solo recuerdos. Mis recuerdos. ¿Te refieres a tus compañeros del proyecto Erebo? Iris negó. No solo a ellos. Me refiero a los civiles que murieron en silencio. A los que pelearon con herramientas de trabajo, no con armas. A los niños que miraban el cielo preguntándose por qué todo ardía. Y a los que nunca preguntaron nada, solo corrieron. ¿Y tú? Yo fui testigo. Y sobreviví. Pero sobrevivir no es vivir. Silencio. Después de esa sesión, la academia entera parecía haber cambiado de ritmo. No oficialmente. No en reglas. Pero en gestos. En miradas. En el trato. Tar notó que, por primera vez, algunos cadetes saludaban a Iris sin bajar la mirada. Un par incluso se sentaron más cerca de ella en la biblioteca de estrategia. No era aceptación. Era respeto ganado a pulso. Esa noche, Iris subió al techo de la academia. No estaba permitido. Pero a veces, para respirar, hay que romper una regla. El cielo estaba despejado. Las estrellas, brillando con fuerza. Un silencio limpio, casi sagrado. Se sentó sobre una placa metálica caliente por el sol del día. Y pensó. En Paulo. En su hermano. En los que no volvieron. En las palabras que nunca se dijeron. En los ojos que se cerraron sin justicia. Y en la pregunta que siempre le rondaba la cabeza. ¿Vale la pena seguir si no hay nadie que recuerde a los que cayeron? Quizás sí, porque mientras ella respirara, ellos no serían olvidados. Al día siguiente, se publicó sin previo aviso un documento oficial. Reconocimiento formal a la resistencia humana durante la invasión no declarada del ciclo 2273. Se valida su derecho a representación y defensa sin supervisión de especies mayores. Se aprueba acceso completo a simuladores de guerra clase A. Iris lo leyó en su terminal. No sonrió. No celebró. Solo cerró la pantalla, y se preparó para el siguiente entrenamiento. Porque la guerra aún no había comenzado. En los registros de comando quedó un comentario confidencial del instructor Estral. Velázquez no es el arma. Es la consecuencia. La Tierra no quiere imponer respeto. Solo quiere que nadie más la haga sangrar por segunda vez. Y así, sin discursos ni medallas, sin himnos ni banderas, una verdad se volvió imposible de ignorar. La humanidad ya había peleado su guerra. Había caído. Se había levantado. Y ahora caminaba entre los demás no como igual, sino como advertencia. La especie que no se rinde. La alarma sonó a las 3:47. No era un simulacro. No era una prueba más. La vibración profunda que sacudió los cimientos de la academia no dejaba lugar a dudas. Algo estaba atacando desde fuera. Iris ya estaba vestida. Ni siquiera había dormido. El presentimiento había estado creciendo dentro de ella desde hacía días. Una intuición, una incomodidad en la espalda, un peso en el pecho. Y ahora, se confirmaba. Las luces rojas giraban como ojos desesperados en los pasillos. Los altavoces gritaban órdenes en varios idiomas. Los cadetes corrían sin rumbo claro. Algunos gritaban. Otros se escondían. La mayoría no sabía qué hacer. Tar la encontró a la salida del módulo C. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó, jadeando. Están aquí, dijo Iris, sin levantar la voz. ¿Quiénes? Los que nos observaban desde antes de que llegáramos. Los que probaron con la Tierra, y no quedaron satisfechos. No era paranoia. Era experiencia. Las primeras imágenes llegaron a los paneles principales. Naves sin identificación, tecnología desconocida, patrones de ataque irregulares. No eran piratas. No eran enemigos oficiales. Eran algo más. Una especie cazadora. Una que no venía a conquistar. Venía a eliminar. A estudiar.
a ver cómo respondía la presa. El comandante Estral apareció por el canal interno. Todos los cadetes a posiciones de defensa. Niveles 1 a 3. La academia está en protocolo de batalla completa. Iris no esperó órdenes. Corrió directo al módulo de armas. No eligió rifles. Eligió un puñal. Uno pesado, con filo curvo. Cercano. Personal. Porque en ese tipo de guerra, no hay distancia que valga. Los cazadores entraron por los techos de la cúpula sur. Ni siquiera utilizaron explosivos. Cortaron la estructura como si fuera tela. Los primeros en caer fueron los cadetes técnicos. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los intrusos no hablaban. No emitían sonidos. Se movían rápido, con precisión. Uno por uno, fueron eliminando los puntos clave de comunicación. Iris los enfrentó en el ala oeste. No con estrategia formal, no con formaciones. Con instinto. Con brutalidad. Con memoria. Cada golpe que daba era un eco de lo aprendido. Cada esquiva, un reflejo del proyecto Erebo. Cada grito ahogado, un eco de su pasado. Y no estaba sola. Tar peleaba a su lado, con una mezcla de miedo y admiración. Nunca lo había visto todo. Nunca había entendido por completo. Hasta esa noche. La batalla duró exactamente 4 horas y 22 minutos. Cuando el último enemigo cayó, Iris tenía sangre seca en la cara, 3 heridas abiertas, y el brazo izquierdo casi dislocado. Pero estaba de pie. No por milagro. No por suerte. Porque su especie no se rinde. La academia quedó en ruinas parciales. 27 muertos. 52 heridos. Sistemas principales dañados. Pero no hubo rendición. Y eso fue gracias a ella. A la que nadie quería. A la que no encajaba. A la que venía de un planeta roto. Días después, se reunió el Consejo de Evaluación Intergaláctico. No por protocolo. Sino por necesidad. Tenían que decidir qué hacer con Iris. Y con lo que representaba. La reunión fue breve. Solo un documento final fue emitido. Iris Velázquez. Cadete de la Tierra. Declarada entidad de alto valor estratégico. Autorizada para formación de comando humano propio. Nivel de amenaza, bajo en condiciones aliadas. Nivel de respuesta en conflicto, extremo. Recomendación, no subestimar. Pero Iris no estaba interesada en honores. Ni en informes. Ni en recompensas. Solo quería una cosa. Subió a la cima del edificio menos dañado. Se sentó sola. Y respiró. Miró el cielo. No con nostalgia. Con claridad. Porque entendía algo que los demás aún no veían. Los humanos no eran los más fuertes. Ni los más inteligentes. Ni los más avanzados. Pero eran los más tercos. Los más resilients. Los más difíciles de borrar. Y eso los hacía, sin duda, los más peligrosos. Un grupo de nuevos cadetes pasó cerca. Uno de ellos la reconoció. Se detuvo. La señaló. Se escuchó un susurro. Es ella, la del aula 9. La del vacío. Otro preguntó, curioso. ¿De verdad peleó sola contra los cazadores? Iris los miró, sin arrogancia. Se remangó la chaqueta. Mostró las cicatrices. Y dijo con voz calma. La graduación fue dura. Y bajó la manga. Fin.